Es un gusto estar con ustedes. Aquí estamos para abrir la palabra de Dios y de esta forma muy extraña en este tiempo de pandemia, pero por lo menos yo no los puedo ver a ustedes. Lo bueno es que ustedes me pueden ver a mí. Y acá estamos frente a la palabra de Dios. Estamos en el mes de septiembre. En el mes de septiembre se conmemora el mes de la Biblia. El último sábado de septiembre es el día de la Biblia, y esto tiene su origen en que el 26 de septiembre de 1569, era un viernes, se terminó de imprimir la Biblia del Oso. El día siguiente a ese viernes, el sábado, es el último sábado del mes de septiembre. No sé desde qué época, pero se empezó a nombrar como Día de la Biblia el último sábado del mes de septiembre, porque ese día fue el que ya tenían en su poder la Biblia, que se llamó la Biblia del Oso por el dibujo que tenía en la tapa de la Biblia, un oso tomando miel. Se recuerda el texto de la Biblia que dice que tus palabras son más dulces que la miel a mi boca. Fue traducida por Casiodoro de Reina, y me gustaría que usted pueda investigar y buscar en internet acerca de Casiodoro de Reina, ya que para lograr imprimir la Biblia, traducirla y ponerla al alcance de todo el mundo de habla hispana, sufrió muchísimo. Fue perseguido por la Inquisición española y tuvo que huir a Zúrich. Luego de ahí tuvo que ir a otro lugar. Cuando ya tenía más o menos todo listo para imprimir la escritura, había hecho un adelanto en dinero que había juntado entre muchos participantes, y la imprenta, el dueño de la imprenta donde iba a hacer este trabajo, falleció y no pudo recuperar la plata que había invertido, ni tampoco imprimir un solo ejemplar. Luego, con otra imprenta, logró finalmente imprimirla a esta Biblia muy valiosa, y que le valió el respeto final en sus últimos años de vida de toda la comunidad de habla hispana, de todo el que se acercaba a él. Esa traducción de Casiodoro de Reina fue revisada por su amigo y compañero Cipriano de Valera, y la que llegamos a conocer hoy como RBR 1960 o RBR 60, que es Reina Valera revisada del año 60. ¿Por qué 60? Porque el idioma español ha tenido su corrimiento, ha tenido unas formas nuevas de hablar. Si nosotros habláramos o leyéramos la Biblia de Casiodoro de Reina, yo tuve la oportunidad de tener una copia, un facsímil de ella en mis manos. El idioma castellano de aquella época era muy distinto al de hoy, y para actualizarse hubo distintas revisiones del idioma español para la misma Biblia, y llega a nosotros revisada en 1960, y creo que hay otras revisiones más. Bueno, esta Biblia nos ha dado, por haber sido la primer Biblia entera en estar en el idioma español, y nos ha hecho poder conmemorar el Día de la Biblia en este mes de septiembre. Por tal motivo nos adherimos a este hecho, y vamos a hablar sobre y acerca de la palabra de Dios. ¿Cómo nos llega la palabra de Dios? Bueno, Reina Valera, ambos tuvieron que sufrir muchísimo, tener muchas penurias, invertir toda su vida y estar siendo perseguidos, calumniados, y viajar de un lado al otro casi corriendo por sus vidas hasta los últimos días de sus vidas. Pero dejaron un legado impresionante, esta Biblia que podemos tener hoy en nuestras manos. Esta Biblia que nosotros podemos atesorar hoy es la que ellos trabajaron tanto en poder legarnos. Ahora, ellos tomaron de los escritos y de los rollos y de los
de la Biblia que ya estaba en idioma griego y en idioma latín. Anteriormente había sido traducida, pero ellos tomaron de los originales hebreo y griego para esta traducción. Así que bueno, damos gracias a Dios por este esfuerzo. Ahora vamos a considerar la palabra de Dios, el contenido de la Biblia. La iniciativa de hablarle al hombre siempre es de Dios. Cada vez que se estableció diálogo con el hombre, es Dios el que toma la iniciativa. Ya desde el Edén, Adán se escondió cuando Dios salió a encontrarse con él. Y el llamado de Dios, ¿dónde estás tú?, es casi un llamado a la humanidad, en la persona de Adán, donde Dios, a través de los años, a través de los siglos, a través de toda la historia, dice al ser humano, ¿dónde estás tú? Y yo en esta noche, en este momento, quiero preguntarte, ¿dónde estás tú? Dios te pregunta, ¿dónde estás tú con respecto a estas historias, a esta realidad de la presencia de Dios en que Dios nos habla a nosotros? Es que Adán tenía el estigma de la desobediencia. Hoy vemos lógico esconderse de alguien del cual hemos desobedecido. Sin embargo, la lógica de Dios es siempre querer hablarle al hombre. De una o de otra forma, Dios quiere hablar al hombre y nos quiere hablar en el día de hoy. Le habló a Adán, le habló a Eva, inclusive le habló a Caín antes de que matara a su hermano, para advertirle que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Caín se lamenta, pero después de cometer el crimen, y protesta que cualquiera que lo encuentre lo puede matar. ¿Qué cosa, no? Nuestra mente retorcida de ser humano. Pensamos que todos los demás son capaces de hacer lo que nosotros mismos hemos hecho, especialmente cuando se trata de algo dañino. Caín mató y suponía que todo el mundo iba a querer matarlo a él. Esta radiografía de nuestra mente, de cómo pensamos, de cómo razonamos, ya la tenemos en la tercera página de la Biblia, la palabra de Dios. Después Dios habló a los patriarcas. En ningún momento la comunicación con ellos era confusa o ininteligible. Entendían lo que se les decía y preguntaban sobre cosas que les interesaban. Finalmente Moisés es elegido para la tarea de migrar el pueblo de Israel desde Egipto a Canaán. Dios le habló cara a cara a Moisés, y esto durante todo el periodo de su peregrinaje, 40 años. A él le encarga la tarea de escribir en un libro las normas y preceptos, y sobre la piedra Dios escribe su ley, los 10 mandamientos. A partir de ese momento, el pueblo tenía en sus manos las palabras, la voluntad escrita del Creador, para poder consultarla, para poder tenerla a mano, y así comenzó a compilarse las Sagradas Escrituras. Quisiera referirme al valor de lo escrito. Cuando queremos dejar algo establecido, ya sea entre dos personas o más, los estatutos de una sociedad, un emprendimiento conjunto o de un club, la venta fehaciente de algún bien inmueble o mueble, un auto, una casa, la voluntad póstuma de alguien, lo ponemos por escrito, sobre papel, y lo firmamos. ¿Por qué? Porque ante cualquier duda, las partes, o un tercero inclusive, pueden volver a leerlo, y lo que se escribió allí está, inalterable. En el testamento, el caso del testamento perdura aún más allá de la vida del firmante. El fallecido deja su voluntad, su última voluntad escrita, para poder cumplir sus deseos, aunque él ya no esté. Para muchos, Dios no está presente. Bueno, si ese es tu pensamiento, ahí está la Biblia. Contiene la voluntad, el carácter y la persona de Dios explayada, escrita allí.
¿Cómo se escribió? Bueno, Moisés había subido al monte ya en varias oportunidades a entablar un diálogo con Dios. Dios ya le había instruido en varias leyes. En los capítulos 19 al 23 de Éxodo tenemos eso. En el capítulo 24 nos dice que lo escribió. En el capítulo 24, versículo 4 dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y en el versículo 12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y finalmente en Éxodo capítulo 31, fíjese, del capítulo 24 al 31, ocupa todo ese tiempo en que Moisés está, esos 40 días con Dios, recibiendo instrucciones. Y dice el versículo 18 del capítulo 31, y dio a Moisés, Dios dio a Moisés, cuando había acabado de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Esas son las tablas que Moisés rompió cuando vio el pueblo sumido en la idolatría. Recuerda, cuando baja del monte, el pueblo ya se había descarriado. Y en Deuteronomio, el capítulo 10, versículos 1 y 2, nos dice: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y escribiré en ellas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Al tiempo de la entrada de los hijos de Israel a Canaán, cuando ya habían pasado los 40 años y ya estaban por entrar a la tierra prometida, ya tenemos los 5 primeros libros de la Biblia, ya estaban escritos, ya tenían un fundamento seguro sobre el cual desarrollar sus vidas. Luego vinieron los profetas, que hablaron e hicieron lo que Dios les dijo que digan y que hagan. Esto también quedó registrado en libros. A veces ellos mismos escribían y a veces otras personas escribían por ellos. El designio de Dios era mucho más amplio que tener un libro escrito para consultar. Ese era el primer paso. Déjeme suponer que usted ya ese primer paso lo tiene. Ya tiene un libro como este, una Biblia que usted puede consultar con las palabras de Dios. Pero ese es el primer paso. Ya en el Antiguo Testamento, Dios revela su voluntad más profunda. Y no quedarse con solo las palabras escritas en un papel. ¿Qué es lo que Dios está pretendiendo? Proverbios 3, 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mi ley, le dice, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Las tablas de tu corazón. Las tablas de tu corazón. En Proverbios 7, 2 y 3, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, en este caso, escríbelos en las tablas del corazón, ya sea que lo ates al cuello como un collar o en el dedo como un anillo, pero siempre escríbelas en tu corazón. Jeremías 31, 31 al 33 dice así: y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán
por pueblo. Dios quiere dejar su ley escrita en nuestros corazones. Cuando los profetas hablaron en nombre de Dios, ¿recuerdan qué decían? Así dijo Jehová, oíd palabra de Jehová. Si se decía al final de la frase que estaban diciendo, porque la boca de Jehová lo ha hablado, decían, o así ha dicho el Señor. Siempre el profeta habla en nombre de Dios. ¿Cuándo dijo Jesús algo parecido? Jesús decía, de cierto te digo. Usaba 2 veces la palabra amén. En Juan 6:47, digámoslo así, amén, amén les digo. Amén quiere decir, es verdad, así sea. Dice, así es, así es. El que cree en mí tiene vida eterna. Amén, amén. El que cree en mí tiene vida eterna. Sus palabras están doblemente aseguradas con ese desierto, desierto, o con ese amén, amén. No necesitaba decir, Dios me ha dicho. Él era Dios. Su palabra es verdad. Recibir su palabra es recibir la verdad de Dios. En Juan 6:63 enfatiza lo que venimos diciendo. El Espíritu es el que da vida. Y luego agrega estas palabras. Yo os he hablado, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Recibir las palabras de Cristo es recibir vida. Creer las palabras de Cristo es tener vida eterna. Con razón querían confundirlo a Jesús y hacer que diga algo incorrecto. En la última semana de Jesús, antes de la crucifixión, se juntaron todos los enemigos de Jesús para hacerle preguntas capciosas, a ver si de alguna forma pisaba el palito. Una de esas preguntas era, luego de contar una historia hipotética de una mujer que se casó con 7 hermanos, porque cada uno fue muriendo, y con quién es la pregunta, ¿con quién estará casada en la resurrección? Como ven, no me quiero detener en la pregunta, sino en la respuesta que da Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús? Y me gustaría que este sea el centro de lo que venimos diciendo. Estamos hablando de la palabra de Dios, cómo nos llegó. Y ahora fíjense lo que Jesús dice a los que le hicieron la pregunta capciosa. Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Para errar es necesario ignorar. De acuerdo con lo que se ignora, será el yerro cometido. Se errará más o menos, de acuerdo a la importancia de lo que ignoramos, si es más o es menos. Hay cosas que se pueden ignorar tranquilamente, otras no. Cuando un tirador, ya sea de arma de fuego o de flecha, ignora las condiciones atmosféricas, esa flecha o esa bala no va a llegar a donde él quiere que llegue. Imagínense un campo de pasto, todo mojado por la lluvia, y el arquero tira su flecha. Hace frío, el aire y el peso de la flecha va bajando esa flecha y va hacia abajo. Entonces él apunta más alto para llegar al blanco. Pero si el terreno es distinto y está en un lugar que es montañoso, árido, y el sol está pegando la tierra, hay constantemente un aire caliente que va elevándose, ¿no? Como los pájaros a veces sin aletear planean sobre esas, y los planeadores planean sobre esas columnas de aire que van subiendo. Y él, si tira igual la flecha anterior, ignoró eso. Como se ve, no me quiero detener en la pregunta, sino en la respuesta. Este es el mensaje que le quiero dar
en este tiempo y especialmente en este día o mes de la Biblia. Dice así en Mateo 22, 29, cuando Jesús le responde a los saduceos: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Para errar es necesario ignorar. De acuerdo con lo que se ignora, será el yerro cometido. Se errará más o menos de acuerdo a la importancia de lo que se ignora. Más o menos. Cuando se dispara una bala o una flecha, si se ignora las condiciones atmosféricas, es muy probable que no se dé en el blanco. Y a veces el que debe tirar para una competencia ignora las condiciones atmosféricas. Y entonces eso no le ayuda. Tiene que observar y tratar de ver de dónde viene el viento, si hay calor y el aire sube, o si no hay calor y el aire más bien baja. Bueno, todas esas cosas influyen en un tiro exitoso. Si no, se erra al blanco. Esa es la imagen del pecado, de errar al blanco. Estamos tirando a un lado y le erramos, pegamos en otro. Ahora, hay cosas que se pueden ignorar. El último novio de alguna de las vedettes de turno, que la televisión les da tanta importancia, se puede ser ignorante en esas cosas y no va a haber ningún problema. Es más, a veces conviene ser ignorante en algunos temas, en otros no. Muchos de los ignorantes son profesionales, se dedican a no saber, jamás levantan un libro para leerlo. Si por equivocación lo hacen y leen algo que no entienden, no preguntan, no averiguan, siguen siendo ignorantes. Por eso los llamo profesionales, se dedican a no saber. Hay otros ignorantes que son aficionados, a veces son más peligrosos. Son ignorantes por elección, saben cosas, ¿sí? Saben bastantes cosas, pero cuando descubren algo que puede entrar en conflicto con cosas que a ellos les gustan, prefieren seguir siendo ignorantes, eligen no saber. ¿Dónde estás tú? ¿Sos un profesional? ¿Sos un aficionado? O mejor, sos un sabio. Porque los sabios buscan el saber. Es más, la verdad eterna. En ellos se juega en la vida. Casiodoro de Reina buscaba poder transmitir a otro lo que él ya sabía y tradujo la Biblia a nuestro idioma y lo dejó para la posteridad, aunque él sufrió y padeció mucho para poder lograr su objetivo. Nada se asemeja al conocimiento del que todo conoce. El conocimiento de Dios requiere de humildad y el saber que otros saben más que yo. Los saduceos, esta gente que vino con esta pregunta, ¿qué ignoraban ellos? Las Escrituras y el poder de Dios. Y notemos, el conocimiento de las Escrituras debe ir de la mano del conocimiento del poder de Dios. Conocer la palabra de Dios mentalmente no nos da la vida. La letra fría mata, no puede dar vida, es el Espíritu el que vivifica. Conocer el poder de Dios, por el contrario, solamente conduce peligrosamente a la superstición. Muchos indígenas en muchas partes del globo conocían el poder de Dios, el poder de la naturaleza, el poder de cosas, y no tenían la Escritura para guiarles, y por lo tanto se dedicaron ficticiamente a imaginar Dios como sería. El conocimiento del poder de Dios solamente conduce peligrosamente a la superstición. Se ve el poder y no se sabe cómo atribuirlo ni a quién. Tengamos el equilibrio que Jesús le pide
a los saduceos. Conocimiento de la palabra de Dios y conocimiento del poder de Dios. Por eso dice que erraban en sus fines, querían descalificar a Cristo, erraban en sus principios, solo aceptaban el Pentateuco como palabra de Dios. No creían en el alma eterna ni en la resurrección de los muertos. No pensaban que había un juicio final con premios y castigos. El equilibrio de la palabra de Dios y el poder de Dios es como el equilibrio apostólico siguiendo la verdad en amor. ¿Recuerdan Efesios 4:15? Seguid la verdad en amor. Las Escrituras son la verdad. Y el poder de Dios se manifiesta en nosotros por medio del amor. Es el amor a Dios y al prójimo que puede hacernos personas que revelan a Dios y muestran a Dios en sus obras. Y solamente el poder de Dios puede transformarnos de personas que aborrecen en personas que amamos. El poder de Dios, el conocimiento del poder de la cruz de Cristo. Déjenme darle una exhortación final. En Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren qué interesante. Ven nuestras obras, dice, para que vean sus obras, pero glorifiquen a Dios. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra hacer cosas, pero que la gente, en vez de glorificarnos a nosotros, glorifique a Dios? En primer lugar, es porque esa persona ha aprendido lo que la Biblia dice y se lo quiere enseñar a otros, porque se comunica con ellos. En segundo lugar, lo fundamental que aprendió es que él no es el bueno, yo no soy el bueno es Dios. Nosotros somos por milagro hechos buenos por el poder de Dios. En tercer lugar, que lo hemos dicho, que lo han dicho hasta el cansancio. Cada vez que le alaban a uno por lo bueno que sos, qué maravilloso, y uno dice, no soy yo, es Dios, es mi papá que me transformó. Esto me lo enseñó a hacer mi Padre. Denle a Él las gracias. Por lo tanto, cuando el texto dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre en los cielos, la persona que hace las buenas obras también tiene que mostrar en su dicho, en su palabra, de dónde provienen esas buenas obras. El apóstol Pablo lo dice de otra forma. El apóstol Pablo, había quienes le pedían cartas de referencia, a él que era el apóstol. Le decían, danos una carta, ¿quién sos vos? ¿Qué haces? Y Pablo les replica y les dice, miren a la gente que se han convertido conmigo. Ahí están mis credenciales, son cartas escritas. Y en 2 Corintios 3:2 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestro corazón, pero conocidas y leídas por todos los hombres. Nosotros tenemos un afecto muy grande hacia ustedes, porque ustedes son nuestros hijos espirituales, pero también esas cartas, que las tenemos en el corazón, también por medio de sus obras, son leídas por todos los hombres que los ven a ustedes, sufriendo a veces, ayudando en otras veces. Ustedes son cartas abiertas a todos los hombres. La transformación por la palabra de Dios cambia la vida de los que lo reciben y atestigua del ministerio real de los creyentes. Fíjense, al principio Dios mandó escribir en un libro, en piedra, pero después dice, escríbalo en las tablas de su corazón. Y ahora nos dice, nosotros somos cartas que la gente tiene que leer. Muy difícilmente alguien va a tomar una Biblia para leerla por primera vez. Pero si ve tu vida y vos das testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida por la palabra de Dios, por el poder de Dios, entonces van a querer saber quién es este Padre, de dónde viene esto. Y recuerda, ¿quién te presentó el Evangelio?
¿Quién te dio la enseñanza para crecer en la gracia? Dale gracias a Dios por esa persona, por Casiodoro de Reina, que nos dejó el legado de la Biblia. Transformate en ese tipo de personas que comunica la palabra de Dios y tiene eso como objetivo en su vida. En este tiempo de este mes de la Biblia, de la palabra de Dios, que cada uno de nosotros seamos cartas vivientes del amor, del poder y del conocimiento de Dios para los que nos rodean. Que Dios te bendiga.